Un viaje por la sangre, el podcast de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Desde tiempos antiguos, los médicos que estudiaban los problemas de sangrados observaron que existen personas cuya sangre no coagula de forma adecuada, lo que les produce hemorragias prolongadas e incontroladas, que les provoca un deterioro importante. Es la hemofilia, una patología que en ocasiones se le ha llamado la enfermedad de los reyes o de la realeza. La razón tiene que ver con la naturaleza hereditaria de la enfermedad, por transmitirse en general de madre portadora a hijo varón. La hemofilia se instaló en las cortes europeas. Tal fue el caso de la reina Victoria de Inglaterra, quien, pese a no tener antecedentes familiares de hemofilia, transmitió la enfermedad a algunos de sus hijos. Cuando estos miembros de la realeza contrajeron matrimonio con otros integrantes de las cortes europeas, en concreto las familias reales de Inglaterra, Prusia, España y Rusia, la enfermedad se diseminó. En el caso de España se le atribuye a Alfonso XIII, abuelo de Juan Carlos I de Borbón, introducir la hemofilia en la monarquía española. Se casó con Victoria Eugenia, portadora de hemofilia, y de todos sus hijos, 2 presentaron la enfermedad. En este podcast profundizaremos precisamente en la hemofilia. Después de este repaso histórico, Alba Corrada, miembro del equipo de comunicación de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, nos va a trasladar algunas cuestiones que debemos tener en cuenta sobre la enfermedad. Antes de darle paso, permitidme recordaros que al final del podcast resolveremos todas las dudas sobre el tema que nos han hecho llegar nuestros oyentes. Adelante, Alba. Existen muchos mitos y conceptos equivocados acerca de esta enfermedad de la sangre. Vamos a intentar desmontar algunos. Las personas con hemofilia no solo sufren sangrados externos, también pueden tener sangrados internos espontáneos, siendo las articulaciones más afectadas la rodilla, el tobillo y el codo. No es cierto que las personas con hemofilia tengan una esperanza de vida corta. Al contrario, con un buen manejo de su enfermedad podrán disfrutar de una vida prácticamente normal. La hemofilia no siempre se hereda de los progenitores. Algunas se producen por mutaciones espontáneas presentes desde el nacimiento. No solo la padecen los hombres, aunque es muy poco frecuente, también hay mujeres que la sufren. Y por último, con un adecuado tratamiento, las personas con hemofilia pueden practicar una amplia variedad de deportes, aunque se recomienda que eviten los deportes de contacto, como por ejemplo el boxeo. Entrevista con el hematólogo. Muchos de nuestros oyentes podrían pensar que el corte de una hoja de papel podría suponer un potencial riesgo para un paciente con hemofilia, pero no es así. Los sangrados más complicados y limitantes son los que se producen dentro de las articulaciones, que pueden generar secuelas articulares. Para tener más información y, por supuesto, rigurosa sobre esta enfermedad, entrevistamos a la doctora María Teresa Álvarez Román. Ella es jefa de la sección de trombosis y hemostasia del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, estamos hablando de la hemofilia, ¿no? Y nos gustaría, ya que la tenemos aquí, que nos indicase en qué consiste y qué tipos de hemofilia hay. Pues la hemofilia es un trastorno congénito, generalmente congénito, hereditario de la coagulación. Es un trastorno, falta una de las proteínas más importantes en la coagulación. Los tipos más frecuentes de hemofilia es la hemofilia A, que es el déficit de factor 8, y un poquito más infrecuentes la hemofilia B, que es el déficit de factor 9. Son proteínas que son súper importantes para la formación del coágulo. Cuando nos hacemos pues una herida, primero van las plaquetas y luego tienen que ir otras proteínas para que ese vaso se restaure, la pared del vaso, y el paciente deje de sangrar. Son las coagulopatías quizá más conocidas, pero también hay otros pacientes con otros trastornos de la coagulación en el que le falta otras de esas proteínas que son importantes en la formación del coágulo, como son los pacientes con enfermedad von Willebrand, los pacientes con déficit T7 y otros déficits menos frecuentes. ¿Es una enfermedad exclusivamente hereditaria, como hemos visto al principio de este programa, que hablábamos que era la enfermedad de los reyes, ¿no? ¿Es exclusivamente hereditaria?
Es verdad que la mayoría de los pacientes que decimos tienen hemofilia, es una enfermedad congénita, generalmente hereditaria, pero hay otra pequeña proporción de pacientes que se diagnostican en edades más tardías de la vida o en el contexto del puerperio y tienen una hemofilia adquirida, que es un trastorno autoinmune completamente diferente. Lo que hacen estos pacientes es que, como toda enfermedad autoinmune, desarrollan pues anticuerpos que neutralizan el factor 8 y entonces la clínica es un poquito diferente, pero también tienden a los sangrados graves. Esto es uno de los mitos que existen, ¿no? ¿Cómo es el origen de la enfermedad? Si es hereditaria o si no lo es. ¿Qué otros mitos o bulos existen alrededor de esta enfermedad y que están extendidos en la sociedad y son peligrosos para los pacientes? Bueno, pues una de las cosas que hay más peligrosa, como dices, para los pacientes es que la hemofilia es una enfermedad que transmiten las mujeres, pero padecen solamente los hombres. Hay mujeres, es menos frecuente, pero hay mujeres que padecen la enfermedad. Y luego también tenemos la portadora, que es que tienen niveles muy bajos de esa proteína deficitaria y que se comporta pues como un paciente con hemofilia. Y hay que extremar las precauciones y los consejos también tanto a las portadoras como a las mujeres con hemofilia. Hablando también de que la enfermedad era hereditaria, voy a retomar por ahí. ¿Qué implicación tiene el hecho de que sea hereditaria o que no lo sea a la hora de realizar el manejo de los pacientes y concretamente en el tratamiento recomendado? Pues el manejo es completamente diferente, ¿no? En la hemofilia adquirida nosotros como enfermedad autoinmune utilizamos inmunosupresores, fármacos que intentan reducir esa respuesta inmune anómala que ha hecho el paciente, y en la hemofilia congénita lo que hacemos es restaurar la hemostasia o bien con proteínas, con concentrados de la proteína deficitaria o con otros tratamientos que actualmente existen para la enfermedad. Porque la hemofilia no tiene cura. Entonces, ¿qué tratamientos tienen al alcance en sus manos hoy en día los pacientes? No tiene cura, pero estamos a punto, ¿eh? Yo lo sé, que la ciencia está haciendo enormes esfuerzos por conseguirlo. Pues la verdad es que ahora el abordaje terapéutico del paciente con hemofilia ha cambiado en los últimos años por completo, ¿no? Y tanto los pacientes que tienen esta patología como los profesionales que nos dedicamos al tratamiento de estos pacientes, pues estamos, la verdad es que asistiendo a unos avances que, bueno, pues es maravilloso estar viviendo todo esto, ¿no? Pues hay tratamientos, como te decía, desde concentrados de la proteína deficitaria, pero con unas propiedades farmacocinéticas, con unas mejoras que hace que el paciente tenga menos infusiones y que pueda llevar una vida prácticamente normal porque está protegido, hasta productos no sustitutivos que, bueno, pues de administración subcutánea, que hemos aprobado hace menos de 2 años, el primero de administración subcutánea, hasta la terapia génica, ¿no? Que es la terapia génica que tenemos ahora es una cura funcional de la hemofilia, y la terapia génica que tendremos en unos años será la cura total de la enfermedad. Me voy a quedar con ese titular, ¿eh? Sí, seguro, yo estoy segura que lo veremos. ¿En qué consiste esta terapia génica y en qué fase de desarrollo se encuentra? Bueno, pues ahora mismo tenemos dos terapias génicas aprobadas. Se ha aprobado una en FDA, están las dos aprobadas, y bueno, pues una para pacientes con hemofilia y otra para pacientes con hemofilia B, que esperamos que bueno, pues la EMA ya ha dado la Agencia Regulatoria Europea ha dado la opinión positiva, y esperamos que en poquito tiempo la tengamos aquí disponible en España también para pacientes con hemofilia B. Lo que consiste es hacer que el hígado del paciente empiece a sintetizar la proteína que no tiene, ¿no? Por un vector que se introduce para el paciente. Es muy sencillo porque es una infusión que se pone en el hospital de día, el paciente ese mismo día se va a su casa, con lo cual es muy muy sencillo esa infusión, y ese hígado empieza a producir la proteína que el paciente no tenía, de tal forma que no tiene que recibir infusiones, porque lo tedioso del tratamiento de estos pacientes
ha sido que las infusiones, el tratamiento es por vía intravenosa, con lo cual complica mucho el manejo, el que lo puedan manejar en casa, y además necesitaban hasta ahora pues varias infusiones intravenosas a lo largo de la semana. En la terapia génica sería una sola infusión y el paciente estaría con niveles aceptables de factor para poder hacer una vida normal. Hasta que llegue ese momento de que tengamos la terapia génica que ayude, que termine curando la enfermedad, tenemos que tener en cuenta que las personas con hemofilia tienen una serie de limitaciones. No hablo de inyecciones intramusculares, etcétera. ¿Cuáles son estas limitaciones que tienen que tener en cuenta? Bueno, ellos tienen que tener en cuenta, generalmente al ser una enfermedad hereditaria, hay una cultura familiar de las cosas que no pueden hacer, ¿no? Y el problema lo tenemos o bien con los pacientes que no tenían antecedentes familiares, la mutación se ha producido o bien en la madre del niño o bien en el niño, que desconocen todos los cuidados que hay que tener, y también tenemos los problemas en los pacientes que hacen una hemofilia adquirida y habían tenido una coagulación normal durante toda su vida, ¿no? Entonces, nosotros, hasta ahora no les recomendábamos los deportes de contacto. Es verdad que ahora, como el fútbol, que eso es una barrera muy importante, ¿no? En un país como el nuestro, ¿no? En el que todos los niños juegan en el recreo al fútbol, ¿no? Ahora tenemos tratamientos como más eficaces y estamos siendo más permisivos. Los pacientes no pueden recibir inyecciones intramusculares porque eso puede producir un hematoma muscular y a veces hemos tenido problemas de sangrados muy graves por estos procedimientos. En general debe de cuidarse tanto de procedimientos invasivos que le hagan en el hospital, debe de avisar al centro al que acuda, si no es su centro habitual de tratamiento, que padece una enfermedad de la sangre, un trastorno de la coagulación, para que el personal sanitario tenga los cuidados que debe tener en cuanto a punciones arteriales, inyecciones intramusculares. No debe tomar aspirina o, por ejemplo, ibuprofeno, porque todos estos fármacos que utilizamos habitualmente, ¿no? La población general lo utiliza habitualmente para el tratamiento, por ejemplo, del dolor. En ellos pueden favorecer el sangrado. ¿Qué hábitos debería integrar una persona en su día a día para protegerse de los riesgos inherentes a su enfermedad? Bueno, nosotros ahora mismo la Federación Mundial de Hemofilia tiene el objetivo de que la calidad de vida del paciente con hemofilia sea semejante a la población general, ¿no? Y ese objetivo nosotros lo tenemos en mente todos los profesionales que tratamos a estos pacientes, ¿no? Tenemos que hacer con un tratamiento adecuado, con una profilaxis, con un tratamiento adecuado a ese paciente y personalizado. Tenemos que hacer que los niños no tengan asentismo escolar, que sean igual a otro niño de su edad, que participen en los mismos juegos y intentar que tanto el niño como en la edad adulta esté totalmente integrado en la sociedad, porque actualmente tenemos herramientas, los profesionales tenemos herramientas disponibles para poder hacerlo. ¿Qué retos tienen por delante los pacientes y, por el otro lado, qué retos tiene por delante la ciencia? Bueno, yo creo que los pacientes han conseguido tanto, ¿no? En la hemofilia la verdad es que en los últimos años se ha avanzado tantísimo, ¿no? Retos, yo creo que conseguir la edición génica, ¿no? Que sería la cura por completo de la enfermedad, ¿no? Los retos, quizá el reto más importante que tenemos tanto los profesionales sanitarios como los pacientes es el coste de estos nuevos tratamientos, ¿no? Y yo estoy convencida de que entre todos podemos optimizar los recursos para dar a cada paciente lo que necesita, ¿no? Y conseguir una equidad con los recursos que tenemos. Quizá el reto más importante es el coste de estos tratamientos, ¿no? Y cómo se va a abordar en países como el nuestro, ¿no? Esperemos que se democraticen y que todo el mundo pueda acceder a ellos, todos los pacientes. Sí. Doctora, pues ha sido un inmenso placer entrevistarla, que nos haya acercado esta realidad que viven los pacientes y que nos haya hecho conocer más de cerca la hemofilia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.
Espero que este programa os haya resultado interesante. Ya sabéis que podéis consultar todos los podcasts Un viaje por la sangre de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia en Spreaker, en iVoox y en Spotify. Gracias por vuestra atención, nos despedimos. Hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Un viaje por la sangre, el podcast que te permitirá conocer mejor la fuente de vida.